Vista de causa, rol 7962. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 2 bis, inciso segundo, de la Ley 20.261 en la frase, comillas, y solo para el sector público. Cierre comillas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Gracias, señora presidenta. Con fecha 11 de diciembre de 2019, acción de inaplicabilidad del señor Félix Bolívar Vargas respecto de la normativa ya enunciada. Refiere respecto a la gestión pendiente que se sigue ante la Corte de Apelaciones de Santiago, una acción de protección presentada precisamente por un nacional venezolano de profesión médico, requiriente de inaplicabilidad ante esta magistratura, en contra de la Superintendencia de Salud, en razón de haber restringido, expuso en la acción constitucional su ejercicio profesional de la medicina solo al sector público en su certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, conforme a lo que consigna el artículo 2 bis de la Ley 20.261, precepto que viene a ser impugnado ahora en sede constitucional. Explica el requiriente que esa restricción que prevé la norma que cuestiona genera una discriminación arbitraria porque a los médicos especialistas que han validado sus especialidades por medio de otros mecanismos legales distintos de la certificación de CONASEM y a los especialistas que han estudiado en Chile, sí se les permite ejercer libremente en el sector público y privado, mientras que a él, por la aplicación de la norma, se le imposibilita de ejercer en el sector privado, más se encuentra igualmente reconocido y certificado válidamente para ejercer su especialidad en el país. De esta forma es que la aplicación del precepto explica en la gestión pendiente que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago para eventualmente resolver que la restricción a trabajar solo en el sector público sería ajustada a derecho, resulta del todo, explica, inconstitucional y viene a contrariar lo que dispone el artículo 19 en sus numerales segundo y 16 de la Constitución, por cuanto el prohibirle a un médico especialista calificado a ejercer en Chile en el sector privado, mientras se le autoriza positivamente a ejercer en el sector público, es una discriminación arbitraria, ya que no obedece a razón lógica alguna. Si se utiliza, agrega, el precepto cuestionado para resolver que la restricción a trabajar solo en el sector público es ajustada a derecho, entonces se le estará imposibilitando, señala a Fojas 4 del requerimiento, de elegir libremente su trabajo, el cual podría preferir desempeñar en otro sector. Y tratándose de un trabajo para el que se encuentra calificado legal y profesionalmente, como ha sido reconocido por la entidad certificatoria CONASEM, no existe razón alguna para restringir su libertad de trabajo y prohibirle el ejercicio en el sector privado. Por tanto, de la petitoria de Fojas 5, solicita sea acogida la inaplicabilidad deducida en todas sus partes, confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente invocada y a los órganos constitucionales interesados. Evacúa traslado a la Superintendencia de Salud a Fojas 32 con fecha 30 de enero del presente año, solicitando el rechazo del requerimiento. Señala que el inciso segundo del artículo 2 bis de la Ley 20.261 contiene una habilitación excepcional para que profesionales que se han titulado en el extranjero puedan ejercer su especialidad en Chile en el sector público y contiene a dicho efecto dos excepciones. Por una parte, permite que estos profesionales certifiquen su especialidad o subespecialidad aunque no estén habilitados para ejercer en Chile y no tengan el examen único nacional de conocimientos de medicina, esto es el EUNACOM. Y por otra parte, los habilita para ejercer en el sector público la especialidad o subespecialidad certificada. Y precisa que el precepto, en caso alguno, habilita a ejercer como médico cirujano a quienes se titularon en el extranjero, por cuanto dicha habilitación depende de los tratados internacionales suscritos por Chile en la materia o de la revalidación y reconocimiento del título por la Universidad de Chile, con arreglo a lo que dispone el decreto con fuerza de ley número 153 de 1981 del Ministerio de Educación. Añade la Superintendencia de Salud que si no existieran las excepciones que esta norma establece, los médicos titulados en el extranjero no habilitados para ejercer en Chile y sin rendir el EUNACOM no podrían realizar en forma lícita ninguna actividad relacionada con su profesión, sea en el ámbito público o en el ámbito privado. La norma viene a estar destinada a favorecer a aquellos profesionales titulados en el extranjero que no están habilitados a ejercer en Chile y que no tienen EUNACOM y los autoriza a ejercer su especialidad como forma de disminuir la carencia de especialistas en el sector público. Así, no es una limitación a la libertad de trabajo, sino es que es una especial excepción
que beneficia directamente al actor, permitiéndole ejercer su especialidad en el sector público a pesar de no estar habilitado para desempeñarse como médico en Chile. Y finalmente expone la Superintendencia de Salud: la norma tiene una justificación que cumple con el estándar constitucional. De la historia fidedigna de su establecimiento se tiene que buscó disminuir la falta de especialistas en el sector público, creando una nueva vía de habilitación para el ejercicio profesional en Chile de médicos que hayan obtenido su título profesional en el extranjero y no cumplen con los requisitos exigidos, por lo que solicita que sea desestimado en todas sus partes el requerimiento deducido. A foja 79, con fecha 17 de febrero del presente año, fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la Superintendencia de Salud, por vía remota y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Gabriel Muñoz Ordal. Muchas gracias, señora presidenta. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Muchas gracias. Con la venia del excelentísimo tribunal, doy inicio a mi alegato en representación de la superintendencia en esta causa. Creo que el relato que ha hecho justamente el relator es bastante claro, bastante preciso. Trataré de ser bastante acotado en mi propuesta, y que me parece que es lo más correcto. Creo que, a ver, acá hay dos ideas fundamentales que me parece importante considerar. En primer lugar, yo creo que hay un problema con el requerimiento del señor Bolívar, porque está atacando un certificado que certifica, digamos, que esta persona se encuentra en un registro determinado, que es el registro especialista. En ese sentido, es un certificado que emite la superintendencia, y que contiene una frase. Esa frase simplemente repite lo que sale en la ley, es decir, la persona acreditó su especialidad bajo el mandato legal y, en definitiva, solamente puede ejercer en el sector público. Después me voy a referir al tema de fondo, pero fundamentalmente acá él siguió un proceso legal anterior, fue certificado por la CONASEM, que además, en este certificado de la CONASEM de 20 de junio del 2019, ya contenía esta frase, ¿ya? Por lo tanto, si había algún problema con este procedimiento, o que se sintiera discriminado, porque eso finalmente es lo que pasa, podría haber atacado lo que decía la CONASEM en ese certificado del 20 de junio del año 2019. Esto es un problema con la gestión pendiente, en todo caso, que nosotros lo hemos hecho ver en el tribunal donde se lleva a cabo el recurso de protección, porque esto se inició por un recurso de protección, y en definitiva eso es lo que permitió, ¿no es cierto?, generar este requerimiento. Luego la resolución exenta de 2385 del 29 de julio del 2019 también contiene esta frase, porque lo ha establecido así en base al certificado que contiene, ¿no es cierto?, la CONASEM. Por lo tanto, la superintendencia en esto no ha hecho ninguna acción o omisión arbitraria, simplemente aplicó lo que venía a la ley en un proceso, digamos, que es básicamente no intervenir, simplemente revisar que esta persona tenga la certificación. ¿Por qué la persona pide la certificación de la especialidad? Porque tiene que hacer este procedimiento, porque de lo contrario tendría que seguir un procedimiento mucho más largo para ejercer en Chile. A ver, y aquí viene el segundo problema, que es un tema de fondo. O sea, el tema central es que no hay inconstitucionalidad. Nosotros lo hemos señalado en los antecedentes que hemos entregado. Trataré de ser muy sintético también, porque creo que está todo explicado en los escritos que nosotros hemos presentado, tanto en el momento de la inadmisibilidad con el informe de fondo. De hecho, uno se disculpa un poco porque repite mucho los argumentos, nosotros lo decimos. Nosotros estamos repitiendo e insistiendo en algo que estaba en la norma y estaba establecido así. En definitiva, la norma tiene yo quiero decir, una racionalidad, y se explica porque la norma es doblemente excepcional en el sistema de trabajo de los médicos en Chile. Y fundamentalmente en relación a los médicos extranjeros, los médicos que han estudiado en el extranjero, médicos que sean, y en este caso han estudiado y han terminado su especialidad en el extranjero. Insistimos, cumple con ese estándar constitucional. El sistema como tal, si un médico extranjero quiere ejercer, tiene que habilitar en Chile reconocimiento de título, Universidad de Chile o tratado internacional. Si esa persona no lo hace, ¿qué es lo que pasa? La falencia de especialistas en el sector público, y esto está largamente explicado en nuestro informe, recogiendo la historia de la ley 20.985, que modifica la ley 20.261 de la UNACOM, justamente establece esta excepcionalidad para permitir que los médicos extranjeros
puedan trabajar en el sector público, porque de lo contrario tendría que cumplir todos los otros requisitos. O sea, el efecto de la declaración, y esto creo que es como lo más relevante lo que quiero decir, el efecto de esta norma es que si el Tribunal Constitucional considera en el fondo que se ha producido una inconstitucionalidad y le va a permitir a esta persona ejercer en el sector privado, ¿no es cierto? Eso es lo que va a producir eventualmente una inconstitucionalidad, porque está transformando una regla general a una regla excepcional, justamente permitiendo que esta persona, bajo ciertas circunstancias, ejerza su especialidad, y solo su especialidad en Chile en el sector público, porque la idea era paliar justamente ese déficit que tenían que tenemos como país, además muy relacionado con las circunstancias actuales, por cierto. O sea, estamos con un déficit especialista y se le permite, ¿no es cierto?, a esa persona ejercer por una situación, como yo le decía, doblemente excepcional. La doblemente, que sea doblemente excepcional, como digo, está muy bien explicado en nuestro escrito, no me quiero detener en ese punto, lo importante es que quiero recalcar ese aspecto, me parece que eso es lo central, para considerar la racionalidad de la norma. Por algo la norma estaba establecida en ese sentido, sin perjuicio que durante la historia, y eso lo damos cuenta nosotros y también el requirente, se plantearon algunas dudas de su constitucionalidad precisamente por hacer esta excepción. Pero justamente en las explicaciones que se dan en el Parlamento se da cuenta de que efectivamente esto obedece una cierta racionalidad y que tenía que ver con una habilitación excepcional. Se fija el tema, no es una restricción, ¿ah? Es una habilitación, porque de lo contrario, ese médico tendría que hacer todo el proceso, ¿no es cierto?, de reconocimiento de título, como todas las personas, como los abogados que queremos, por ejemplo, ejercer afuera, tenemos que validar nuestro título. Si eso es la verdad, y tenemos que seguir un procedimiento. Si yo quisiera ejercer en Escocia, por ejemplo, tengo que ir a Escocia y seguir el procedimiento establecido para revalidar mi título e iniciar probablemente un curso. Acá estaba el EUNACOM, ¿ah? Porque los profesionales tienen que rendir el EUNACOM, porque la idea era una habilitación para el sector público. Siempre estuvo pensado en esa lógica. No está pensado para que una persona, por el mero hecho de certificar su especialidad con la CONASEM, que es un organismo establecido para esto, en definitiva, se salte, su señoría excelentísima, se salte el procedimiento y pueda llegar, ¿no es cierto?, a ejercer, en este caso, de una forma que estaba pensada excepcional, de una forma general. Yo creo que es como bastante claro el punto. Me parece que me hubiese gustado, había pedido 20 minutos, me hubiese gustado quizás explicar un poco más el tema de la doble circunstancia de excepcionalidad que tiene esta norma. Pero creo que está bastante claro. La norma, por un lado, y voy a recapitular muy brevemente, hay un problema con el requerimiento de la persona, que yo creo que es muy evidente, o sea, ustedes lo pueden ver en el escrito que ha presentado, ¿no es cierto?, el representante del señor Bolívar, donde, entre comillas, ha seguido un camino que es bastante, digamos, evidente, que sabía con mucha anticipación que este era el procedimiento que está establecido. Se lo había dicho la CONASEM el 20 de junio del 2019, y luego nuestra resolución del 29 de julio, porque contra lo que él reclamó fue contra un certificado que se emite en la página web, donde sale esta frase. Y luego está el problema de fondo, que tiene que ver con una racionalidad que se ha respetado. Nos tocó a nosotros defender esto, como superintendencia, pero nosotros solamente certificamos que esa persona cumple la especialidad con lo que nos ha señalado la CONASEM, porque nosotros no certificamos como tal, ¿no? Nuestros registros son públicos y son habilitados para estos efectos, ¿no? De hecho, voy a decir algo, si el certificado no tuviera esa frase, tampoco cambia mucho, porque está la norma legal, y la norma legal tiene una aplicación general. O sea, esto en definitiva es, como digo, es transformar una norma de excepción, que tiene una racionalidad y que cumple con el estándar constitucional, que nosotros ya lo hemos señalado, y luego, ¿no es cierto?, es buscar una excusa para ejercer, ¿no es cierto?, a todo evento, solamente habiendo certificado su especialidad, que no era lo que estaba, digamos, en el fondo cuando se planteó esta norma en el Parlamento y en la historia. Eso es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias.